Bienvenidos una semana más a Canalateca. Bien, hoy no vamos a hablar de lo que se puede hacer o no se puede hacer con SEAT Connect y de si realmente vale la pena pagar por este servicio. Ya he publicado 4 o 5 vídeos sobre SEAT Connect y os dejaré los enlaces en la descripción. En el vídeo de hoy os voy a mostrar una función de SEAT Connect que no es que sea realmente una función oculta, yo diría más bien una función inesperada o que quizás nadie pensó que eso podría pasar. ¿Y en qué consiste esa función? Pues que con SEAT Connect vamos a poder iniciar la grabación de la dashcam de manera remota. Los que me seguís habitualmente ya sabéis que hace tiempo instalé esta dashcam que veis aquí, que no es ni mucho menos la mejor del mercado, pero a mí es la que más me gusta porque queda totalmente integrada y si no sabes que está, pues puede ser difícil de ver. Esta cámara está conectada a la alimentación del sensor de lluvia que tenemos aquí delante. Y cuando cerramos el coche, deja de grabar aproximadamente al cabo de 1 minuto. Lógicamente, si la conectamos directamente a la batería, pues la podemos dejar funcionando en modo centinela, pero no es mi caso. Pues resulta que con la app de SEAT Connect podemos obtener el estado del vehículo en cualquier momento. Esta información se va refrescando de manera automática cada cierto tiempo, pero si forzamos esta actualización de esta manera, es decir, arrastrando el dedo y manteniéndolo 2 segundos, de alguna manera hacemos que el coche despierte y por lo tanto llegue la alimentación a la cámara y que ésta se ponga a grabar y al cabo de 1 minuto automáticamente dejará de grabar. Recordad que este tipo de grabaciones, si aparecen algunas personas o matrículas, deberíamos difuminarlas y no podemos distribuirlas así libremente. Tan solo podremos usarla como prueba en caso de accidente. ¿Qué os ha parecido este truco? Me lo podéis decir en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. Adiós.